La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, yo considero que la universidad tiene retos que son casi de carácter permanente. Uno de ellos es que la calidad de la formación universitaria sea generada por una oferta académica pertinente y que tenga un gran impacto social. La universidad, como una institución histórica, le corresponde dos grandes retos. Uno es la formación de profesionales al servicio del país, profesionales de excelencia, de calidad, que logren contribuir desde su formación a mejorar las condiciones en general de sus profesiones. Y por otro lado, una segunda gran tarea es impactar, ser cada vez más pertinente a través de los diferentes proyectos de investigación, de extensión y de la misma docencia como tal. Considero también que entonces la universidad tiene el gran reto de formar seres humanos para los cuales la vida tenga sentido en todas sus dimensiones y en todas sus manifestaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que siempre es de gran interés para el país y para cualquier parte del mundo, porque es sobre educación, pero particularmente sobre educación superior. Los retos que en materia de educación superior tenemos como país, como región, en el continente en general, puesto que es más que sabido que cuanta mayor educación tienen las personas y sobre todo cuanto más se internan en el mundo de la educación superior, más se alejan de la pobreza y a su vez pues más aportes hacen para el desarrollo equitativo y sostenible de sus naciones. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad la señora Lucía Chacón Alvarado, quien es la coordinadora del Congreso Internacional de Educación Superior que se realizó recientemente en el país y además trabajó como decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, entre otras muchas actividades que tuvo usted en la UNA. Bienvenida a Una Mirada una vez más, Lucía. Muchas gracias, buenas noches. También nos acompaña Juan José Romero Zúñiga, quien es académico de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Bienvenido. Muchas gracias. Y contamos además con la participación del señor José Antonio Naranjo Rodríguez, quien es decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Granada en España. Bienvenido a Costa Rica y a Una Mirada. Muchas gracias. Un tema de esos de los que nunca uno puede decir que ha hablado suficiente. El tema de la educación en general es muy importante para cualquier nación, en especial en las naciones que estamos en busca de un modelo de desarrollo distinto, más inclusivo, más sostenible, en fin. Pero en educación superior siempre hay que estarse replanteando el norte, ¿verdad?, para responder a las necesidades de una sociedad cada vez más cambiante. En este marco tuvo lugar en el país recientemente el tercer Congreso Internacional de Educación Superior, conocido como CIESUP. ¿Por qué se realiza este congreso? Lucía, usted que es la coordinadora, tal vez nos puede hablar brevemente del CIESUP antes de entrar en materia. Bueno, el CIESUP inició en el año 2010 mediante un convenio marco que firmó la Universidad Nacional con una universidad en Estados Unidos, West Chester University, y dentro de este convenio marco se acordó que el evento se realizara cada 2 años precisamente para tratar de enfrentar los retos de la educación superior. En el año 2010 se hizo en la Universidad Nacional, en el año 2012 se hizo en West Chester University y en el año 2014 vuelve otra vez a la Universidad Nacional. Entonces se realiza cada 2 años alternando las sedes
y tenemos participación muy activa de ambas universidades organizando el evento en cada país donde es la sede. Esas son las dos universidades que organizan, pero participan representantes de diferentes países. Claro, en este congreso del 2014 tenemos representantes de 12 países, de Estados Unidos, Canadá, América Latina y representantes de 28 universidades. Entonces, tenemos participantes de Ecuador, de República Dominicana, Paraguay, Uruguay, México, Colombia, Gran Caimán, y Estados Unidos, Canadá. Y pienso que cada vez durante este tercer congreso se ha ido posicionando el evento y ya lo conocen más, tanto a nivel de América Latina como también de Estados Unidos, Canadá y otros países por la divulgación que se hace del evento. Ustedes se han dedicado a lo largo de mucho tiempo a estudiar en qué estado está la educación superior y hacia dónde debe ir. ¿Han podido hacer algún tipo de balance sobre la situación actual de la educación superior en términos generales? Porque cada país, claro, cada pequeña población pues es un mundo, como decimos aquí en Costa Rica, pero siempre en términos de educación en general y de educación superior en particular, pues siempre tenemos muchas cosas en común. ¿Podríamos hacer un breve diagnóstico de cómo podríamos calificar la educación superior, por lo menos en América Latina, en Iberoamérica en este momento? Pienso que el debate que se realizó en el Congreso nos va a permitir tomar algún tipo de decisiones, de acuerdos, porque se están discutiendo temas que son muy actuales. Por ejemplo, educación superior y reducción de pobreza. ¿Qué tanto la educación superior tiene incidencia sobre esta parte de la reducción de la pobreza? Otro de los temas que también estamos tratando es paz mundial y educación superior, ¿verdad? Paz, que es un tema que es, ¿verdad?, tan actual y que genera mucha discusión. Otro de los temas, ética y educación superior. ¿Cuál es el papel que estamos haciendo nosotros como institución de educación superior en este aspecto tan importante de la ética? ¿Verdad? Sobre todo en nuestro tiempo actual, ¿verdad? Donde cada vez hablamos más de algunos aspectos relacionados con la falta de ética en la función pública, en la función privada, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros como universidades, ¿qué tanto podemos tener incidencia sobre este tema de ética, ¿verdad? Que es bastante, un tema del que hay que hablar mucho. Sí. ¿Cómo lo valora usted, don Juan José? Bueno, la situación puede verse, si uno quiere, como un poco compleja por la diversidad de aristas que la educación superior tiene. Tal vez uno de los retos de la educación superior es ser más inclusiva, ser más democrática y más democratizante. Hoy día sabemos que en Costa Rica por cada 100 niños que acceden a la primaria son muy poquitos los que acceden a la educación superior. Siendo que hay muchos que se quedan en primaria, hay muchos que se quedan en secundaria y muchos que no finalizan, inclusive a pesar de haber ingresado a la educación superior, que no finalizan. Esto de alguna manera cierra las puertas para el desarrollo personal y para el desarrollo de las comunidades a las cuales pertenecen. Entonces, esa posibilidad de que la universidad sea más inclusiva, sea más incluyente, sea más democratizante, es uno de los principales retos. Hoy día, comentaba con los compañeros previamente, tenemos 62 universidades en Costa Rica. 53 privadas, 5 públicas, 4 internacionales. O sea, casi una por cantón. Casi. Por 20. Casi. Si nosotros nos ponemos a ver cómo están distribuidas las sedes de las distintas universidades a través del país, vemos muchísimos puntos, ¿verdad? Y entonces vemos muchísimas sedes. Entonces uno dice, bueno, la educación superior está llegando a los pueblos. Sin embargo, entra el otro tema, que el otro tema es el de la calidad, ¿verdad? Y claro. Entonces, por ejemplo, tenemos docentes mayores que supervisan la calidad de la educación superior, en el caso de las universidades públicas, el CONARE, en el caso de las universidades privadas, el CONESUP, pero los recursos son bastante limitados y entonces la garantía de la calidad, a pesar de los procesos de acreditación, se vuelven a veces insuficientes.
Entonces, también parte de los retos es garantizar una calidad mínima necesaria para que el graduado de una universidad vaya a prestar un servicio acorde con lo que necesita la población. Entonces, usted muy bien lo decía, o sea, entre más educación tiene una persona, más acceso tiene a la riqueza, pero también más se traduce en riqueza para el resto de la población. Por ejemplo, uno de los temas que tratamos en el Congreso es el de salud, ¿verdad? Que de hecho hubo muy poquitas ponencias, pero vamos a decir poquitas, pero sustanciosas, porque temas importantes en la población es educación, salud y economía. Poco más. ¿Sí? Sí. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo podemos acceder a desarrollo si la población no goza de buena salud en todo el entorno? Entonces, son retos importantes que tenemos. Tener un diagnóstico específico de la educación es bastante difícil. Yo creo que sería muy ostentoso para cualquiera decir que tenemos un diagnóstico. Podemos leer el diagnóstico en el estado de la educación en Costa Rica que hace CONARE, que es bastante cercano a la realidad. Sin embargo, probablemente cada quien de nosotros, cada quien de las personas del país tengan su propia percepción con respecto a cuán lejos o cuán cerca está esa educación y esa realidad de cada uno de nosotros. Don José Antonio, ¿cómo lo mira usted desde el otro lado del océano? Bueno, pues de entrada, de manera yo creo diferente, porque conocer las realidades son muy diferentes. Nosotros prácticamente, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas, nosotros apenas en España tenemos universidades privadas, muy poquitas. Son todas públicas, tenemos muchas, pero son todas públicas. Las universidades privadas, lo comentábamos antes, pues son universidades que precisamente se están nutriendo de todos aquellos estudiantes en general o que tienen mucho poder adquisitivo y quieren fomentar la élite, o todo lo contrario, son estudiantes que no pueden estudiar en la pública porque no le ha dado la nota suficiente como para poder ingresar. Hablábamos antes de uno de los grandes problemas que entiendo yo que tiene ahora mismo la educación superior y la educación en general, es la falta de credibilidad. Hemos perdido mucha credibilidad. El pueblo, la gente no nos ve como antes. No somos aquellos cuando hablaban del maestro, cuando hablaban del catedrático. No, yo creo que eso se ha ido perdiendo y probablemente la culpa solo la tenemos nosotros. Y la otra, creo que el otro gran problema, y ventaja a la vez, es la globalización. Todo tiene sus pros y sus contras. La globalización tiene muchísimas ventajas, pero también tiene sus contras. Y el mimetismo que se está produciendo en la educación, el mercantilismo que se está produciendo en la educación, por la competencia, porque antes cooperábamos y ahora competimos. Sí. Y eso está produciendo, yo creo, ventajas, porque tenemos buenos profesionales, estamos formando mejores profesionales, porque se tienen que formar mejores profesionales, pero también es verdad que estamos compitiendo. Otro de los grandes problemas que estamos teniendo en esa misma competencia es la fuga de cerebros o fuga pero sobre todo de los países poco desarrollados. Sí. Y eso es un problema, porque estamos incrementando las diferencias que existían antes. Es decir, cuando ellos tienen y forman buenos profesionales, nosotros no los llevamos. Los países más desarrollados nos llevamos a los buenos profesionales de los países subdesarrollados en la mayoría de los casos, porque estamos captando a todos esos potenciales y ellos mismos vienen y cuando tienen la posibilidad de llegar acá se quedan. Y entonces eso es otro problema, agrandamos. Otro de los grandes problemas, bueno, ese es coyuntural, espero que sea coyuntural, pero está haciendo un daño terrible, que es la crisis económica. Sí. Ahora mismo la educación está pasando unos momentos terribles con recortes, yo creo que en todos los países, en unos más, en otros menos. Nosotros estamos pasando por eso. Ustedes están, pero nosotros también. Nosotros, el profesorado universitario, hemos perdido del orden del 35% del poder adquisitivo en estos últimos tiempos. Estamos teniendo menos contratación de profesorado, estamos teniendo aulas con más estudiantes. Todo eso está haciendo indudablemente que la educación pues vaya empeorando sin duda. Por lo tanto, yo me quedaría ahora mismo en el contexto actual con la crisis económica y con el impacto que la globalización puede estar teniendo como efectos perversos. A mí no me gusta llamarles negativos, pero efectos perversos sobre la educación superior. Sobre ese punto me pregunto yo, como me imagino se pregunta mucha gente,
como sociedad estamos perdiendo el sentido del valor que tiene invertir en una buena educación. Absolutamente. Sí, yo creo que, vamos a ver, aquí podríamos tener una figura, digamos, contrapuesta. Yo creo que todos somos conscientes de que hay que invertir en Sí. educación. Tanto así que yo Todo el creo mundo que lo pregona. todo el mundo. Bueno, pero también las mismas familias, yo diría que empeñan su futuro en la educación de sus hijos. Sí. Pagan millonadas por la educación primaria, secundaria y, si fuera necesario, por la educación universitaria. Entonces yo creo que existe una conciencia individual de la importancia de la educación, pero cuando hablamos de la importancia de la educación, de la generalidad, y entonces vamos a hablar, por ejemplo, ahorita en este momento, del presupuesto, del presupuesto a la República destinado a las universidades, entramos en la discusión de si se merece o no se merece Si lo están usando bien o no. invertir en eso. Cuando, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver el presupuesto que se destina en Costa Rica a ciencia y tecnología, no alcanza ni el 0,5% del Producto Interno Bruto. O sea, no es ni el 0,5%. Entonces, ¿quién entra a sustituir esa necesidad? Las universidades. Entonces, ¿quién investiga? ¿Quién produce? ¿Quién desarrolla? Lo hacen las universidades públicas, y ahí tenemos que ser muy claros, el 87% aproximadamente de la investigación que se hace en Costa Rica es en las universidades públicas. Claro. Entonces, es necesario de fomentar y tener un presupuesto correcto, si hay que hacerlo. Entonces, desde la individualidad se hace y se invierte en eso. Desde la generalidad, a veces el problema es que tenemos falta de credibilidad, porque todos pagamos impuestos para tener profesores que ganan muy bien, que tienen un montón de condiciones mejores que las que tiene el resto del pueblo, etcétera, etcétera, porque esa es la percepción aunque no es cierto. es la percepción que algunos tienen. Entonces, también parte de los retos de la educación superior, yo creo que es una rendición de cuentas claras, con ética, con valores, con transparencia, con claridad de qué es lo que estamos haciendo y de cómo le estamos devolviendo a la sociedad eso que están invirtiendo en las universidades. Entonces, bueno, este programa es parte de eso. Claro que sí. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, Sí. Yo creo que ahí siempre tenemos que tener una imagen muy preclara de hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestro aporte, cómo lo estamos haciendo y de qué manera estamos devolviendo eso que recibimos. Porque es un hecho que por cada peso que nosotros recibimos estamos devolviendo más. Claro. ¿Sí? El hecho de que nosotros devolvamos profesionales bien calificados a la sociedad para que brinden un servicio bueno a la sociedad, ya de por sí es, digamos, es nuestra obligación. Pero aparte de eso, nosotros hacemos otro montón de cosas más que no es solo eso. Y es que es parte, es tal vez uno de los primeros retos con los que podemos arrancar, ya lo desarrollaron, pero para concluirlo, ¿verdad? Como para cerrar la idea, es eso, las universidades públicas hacemos más que formar profesionales. Bastante más. La Bastante mayoría de la más. gente cree que eso es lo único que hacemos, igual que todas las demás. Y mucho más se invierte en una serie de proyectos, actividades, en fin, miles de cosas que se hacen cultura. dentro y fuera de las ciudades, en cultura, en fin, y que tal vez, como dice Juan José, no lo estamos divulgando adecuadamente. Correcto. Yo sí, estoy de acuerdo con la postura de Juan José. Yo creo que es verdad. Es decir, es lo que hablábamos de la credibilidad, esa falta de credibilidad. No sabemos Claro. vender lo que hacemos. No estamos vendiendo lo que hacemos, vendiendo en el buen sentido de la Claro, palabra. divulgándolo, No compartiéndolo. estamos haciéndole llegar a la gente lo que realmente, y es cierto, y creo que lo ha expresado fantásticamente bien, lo que realmente nosotros estamos devolviendo a la sociedad. Es decir, ese dinero que están invirtiendo en las universidades lo revertimos con tesoro. Es decir, no solo, como decíamos, formando profesionales que ahí están en la calle y ahí están dándonos pues todo lo que le están dando a la sociedad, sino en transferencia. Por Claro ejemplo, que sí. Por ejemplo, sí, digamos, hoy día vamos a ver, si usted se pone a ver cuántas universidades privadas dan danza o artes plásticas o cosas por el Música. estilo, pues música, Filosofía. pues, filosofía, historia, Griego, teología, latín. idiomas, o sea, pues ninguna. O sea, ninguna, muy pocas, por lo menos que yo sepa. ¿Por qué? Porque no representan una ganancia Claro. propiamente dicha. La formación para humanística no da cualquiera. dinero. La No, es formación importante. humanística no es un negocio, Exactamente. pero es una necesidad. Claro. ¿Qué sería de una sociedad sin artistas,
sin músicos, Sin pensadores. sin pensadores, sin librepensadores, que es más importante, Sí. ¿verdad? ¿Qué sería de una sociedad sin esa parte que es intrínseca a las necesidades de la sociedad, porque así es como nosotros hemos crecido? Entonces, ¿quién da eso? Las universidades públicas, Claro. y solo las universidades públicas. Claro, y ¿Verdad? en su fortalecimiento es donde involucran una serie de retos de los que vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédense en una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de los retos de la educación superior. Como veíamos en el segmento anterior, la situación en la que nos encontramos nos lleva a muchos retos, pero muchos tienen que ver con el tema de la credibilidad, de dar a conocer, de rendir cuentas de qué hacemos más allá de formar profesionales. Y en este punto me gustaría retomar algo que ustedes mencionaron al inicio en el bloque anterior, que la educación superior tiene que ser vista como un servicio público con función social. No es una máquina ni de hacer dinero ni de hacer profesionales. Es un ente que está llamado a tener una función, a brindar un servicio público, a hacer algo que conlleve una inversión que se revierta en beneficio para la sociedad. ¿Cómo logramos esto? Bueno, de verdad que yo pienso que al ser la educación un servicio y revertirlo a la sociedad, la universidad requiere formar los profesionales que realmente el país necesita. Hablamos mucho de, esto es un tema que decimos siempre, vamos a formar los profesionales que el país requiere, pero cuesta bastante hacer este enfoque, porque la universidad, pienso yo, que permite una movilidad social, y eso lo hemos notado de personas, ¿verdad?, que ingresan a la universidad de escasos recursos económicos. La universidad le da todas las condiciones para su formación y entonces es una movilidad social, ¿verdad? Entonces, ¿qué más que esa persona que estudió en una universidad pública que va a permitirle esa movilidad social, revertir eso que hace en su función en el desarrollo del país? Entonces yo pienso que en este sentido es muy importante divulgar el trabajo que hacemos en las universidades. No solo formamos profesionales, tenemos proyectos de investigación, de extensión, que se va a las comunidades a hacer un trabajo que es muy importante para el desarrollo de esa comunidad, y no solo la formación de los profesionales. Y es bien sabido que quien hace este trabajo de investigación y extensión es en las universidades públicas. Nosotros no escuchamos que una universidad privada vaya a las comunidades, a las zonas costeras, a trabajar con los pescadores, con los agricultores, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que esta es una forma de la universidad de revertir en el desarrollo nuestro, al poder llegar a esas comunidades, a formar a esa gente para que puedan por ellos mismos poder tener su desarrollo tanto económico como social. Ese es uno de los aspectos apenas de la educación en este sentido. Sí, yo, tal vez ampliando un poquito en la idea, vamos a ver, la Universidad Nacional y las otras universidades del sistema universitario público de Costa Rica se han ido acercando a las comunidades rurales, ¿verdad? Entonces hemos ido haciendo sedes, Paraíso, Turrialba, San Ramón, Sarapiquí, San Carlos, Cotobruz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, y en cada punto que se abre una nueva sede, se abre con carreras que son estratégicas para el desarrollo de esas comunidades, o las comunidades cercanas. Entonces ya eso tiene que ver con estrategia, tiene que ver con proyección, tiene que ver con movilidad social, como decía Lucía, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos intentando? No estamos intentando formar profesionales solo por hacerlo, porque no se trata de una maquinita. Se trata también de, bueno, voy a tocar aquí un tema muy rápido. Por ejemplo, nuestros estudiantes reciben humanidades. Y la gente dice, ¿y eso para qué? ¿Qué desperdicio? Pero es que es parte del sello
que tenemos como una universidad pública, ¿sí? Recibir las humanidades y entender que la sociedad está pagando por nosotros, que la sociedad nos beca a todos y que tenemos que devolverle. Entonces, puchis, ¿qué nos cuesta? Vamos a ver, cursos de filosofía, cursos de ética, cursos de cosas que nos llenan más que simplemente ser una máquina técnica o tecnológica, o sea, de conocimientos técnicos o tecnológicos, y ser un bárbaro del especialismo. Entonces, todo ese tipo de cosas nos entregan un mejor profesional. Pero parte del asunto es el involucramiento en proyectos de investigación. Entonces, es hacer del profesional un investigador en sí mismo, un investigador de su realidad, un detector de problemas, pero que sabe una metodología para resolver un problema, el problema de su vecino, ¿verdad? El problema suyo, el problema de su vecindad, el problema de su comunidad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, como con proyectos de investigación, de extensión, de docencia, proyectos donde involucramos a los muchachos. La posibilidad de tener convenios con universidades en el exterior. Nuestros muchachos pueden salir a realizar externados, a conocer otras realidades, pero también pueden salir a ser internados dentro de nuestro propio país. Entonces, nosotros tenemos proyectos con comunidades indígenas, con comunidades de pescadores, con comunidades de pequeñas empresas de mujeres que son jefas de hogar, proyectos de bienestar social por medio del bienestar animal. Cosas tan simples como esas en las que se invierte, porque jamás será un gasto, en las que se invierten los recursos que el Estado nos da. Entonces, creo que si nosotros queremos seguir haciendo trabajo con pertinencia, con calidad, con excelencia, que es el sello que tiene que tener la universidad, cualquiera, ¿cómo se llame? ¿Cómo se llame? Mientras se llame universidad, tiene que ser de excelencia. Si eso es lo que se está invirtiendo, eso es lo que tenemos que devolver. Y yo creo que no deberíamos ni siquiera en algún momento cuestionarnos la necesidad de eso, porque yo creo que desde la universidad medieval hasta nuestros días está clarísimo, pero nos podíamos ir hasta la historia de la Grecia antigua con Sócrates y sus alumnos, de que definitivamente la educación, de que la formación de los discípulos revierte en bienestar social. Y era humanista, ¿eh? Era humanista. Sí, y es que, como ustedes mencionaban, la clave está en la calidad de los profesionales, que sean excelentes, pero que impacten positivamente en el desarrollo del país. Así lo comentó a una mirada el vicerrector académico de la Universidad Nacional, Francisco González. La universidad, como una institución histórica, le corresponde dos grandes retos. Uno es la formación de profesionales al servicio del país, profesionales de excelencia, de calidad, que logren contribuir desde su formación a mejorar las condiciones en general de sus profesiones. Y por otro lado, una segunda gran tarea es impactar, ser cada vez más pertinente a través de los diferentes proyectos de investigación, de extensión y de la misma docencia como tal. En el primer gran reto, de la formación de profesionales, no cabe duda que las universidades, sobre todo las universidades latinoamericanas y en especial las costarricenses, deben de centrar gran parte de su quehacer en asegurar una mayor inclusión de estudiantes. Esto significa lograr una mayor matrícula, una matrícula que permita un acceso a los sectores que menos posibilidades tienen a la educación superior. Y ese acceso debe estar acompañado también con estrategias mucho más profundas que aseguren una permanencia exitosa de los estudiantes. No significa un éxito si una universidad matricula más estudiantes, si gradúa menos estudiantes. Se trata entonces de matricular más estudiantes, pero además que el paso por la universidad también sea un paso ágil, en tiempo, de acuerdo a los planes de estudio y a los diseños curriculares existentes. Don José Antonio, usted quería hacer un comentario sobre este mismo tema. Sí, yo antes que quería, abundando en lo que han dicho mis compañeros de mesa, hay una cuestión que no nos planteamos o que no sé si la sociedad se plantea. Nosotros, las universidades públicas, estamos financiados evidentemente con dinero público.
yo no estoy en contra de los mecenazgos, pero sí estoy en contra de tener que estar en manos de las empresas privadas. La mayoría de las universidades privadas están en manos de o bien partidos políticos o están en manos de empresas multinacionales, y lo que ellos revierten o lo que ellos creen que revierten no lo revierten a la sociedad, lo revierten a quienes les pagan. Eso, afortunadamente, en la universidad pública eso no ocurre. A nosotros nos paga el pueblo y nosotros devolvemos al pueblo, de manera además absolutamente libre. Eso yo creo que la gente no se lo plantea. Es decir, si el Estado no pone dinero, alguien tiene que ponerlo. Exactamente. La educación no se puede parar. Nosotros estamos en la obligación social de seguir formando a nuestra sociedad y por lo tanto la universidad no va a desaparecer. Si no hay dinero público, va a haber dinero privado. Y si el dinero privado no nos va a dejar devolver lo que ahora estamos haciendo, pues de manera natural, de manera sencilla, devolver simplemente pues gente con unos valores. Hablábamos antes de la ética. La ética tiene que estar en la universidad pública. Seguro que está en la universidad pública. Aquella otra universidad que está a merced de los bancos o a merced de los políticos, bueno, a mí me ofrece la confianza pues que me ofrece, sin más, un político o un banquero en estos días, lamentablemente. Con lo cual, yo creo que eso es algo que la sociedad también debe pensar, que si nosotros mismos no fomentamos y no ayudamos a la universidad pública, vamos a estar abocados a lo privado, y eso, bueno, pues tiene las consecuencias que tiene, ¿no? Sí, el tema de ser incluyente y de convertirse en un verdadero factor social de inclusión es definitivamente, más que un reto, es parte de la misión, del ser de la universidad pública. ¿Cómo lo abordan ustedes, Lucía, desde el CIESUB? Bueno, en el CIESUB yo creo que hay, vamos a ver, el Congreso lo que discute estos temáticas de interés de la educación superior, ¿verdad? Y lo que nosotros pretendemos es que aquí salgan conclusiones que nosotros podamos luego investigar o estudiar para ver qué posibilidades hay de que estos temas que se discutieron puedan servir para el Congreso que se realiza dentro de 2 años, pero también para nuestro país, Claro, para nuestras universidades. Y yo precisamente me estaban comentando que en el Congreso coincidió con la marcha que hicieron las universidades públicas por el presupuesto, y resulta que entonces el Congreso tomó un acuerdo, lo propuso una persona de otro país, tomar un acuerdo de apoyo hacia las universidades públicas en relación con el presupuesto. Entonces, que esto salga de un Congreso de Educación Superior es muy importante porque tiene una gran repercusión, ¿verdad? Porque entonces vamos este acuerdo que se va a tomar, hay que divulgarlo, hacerlo llegar a las personas que corresponda verlo, ¿verdad? Que sale de un Congreso donde hay más de 200 personas de 12 países diferentes y contando además Costa Rica, ¿verdad? Entonces eso me parece que es muy valioso, ¿verdad? Y es una manera de que el Congreso está incidiendo sobre un tema muy actual como es, que todos sabemos que es la lucha presupuestaria. Me sumo a la protesta. Sí, sí, y tal vez retomando el tema de la inclusión. Vamos a ver, aquí también puede haber una percepción que la vemos en los periódicos, la vemos en las conversaciones con respecto a quienes acceden a la educación superior pública y privada. O sea, cómo se distribuyen, ¿verdad? Entonces alguien dirá que el sistema es injusto porque nosotros en las universidades públicas recibimos la mayoría de estudiantes que se gradúan de educación secundaria privada. Y entonces, ¿cómo es que pagan unas mensualidades carísimas en la educación secundaria privada, pero resulta que llegan a la universidad pública a pagar nada o pagar muy poco proporcionalmente? Porque yo creo que vamos a ver, el frío no está en esas cobijas. No. Yo diría que está en otro lado, ¿verdad? Entonces, está en las sábanas, si hablamos de esa manera. Aquí hay algo que está sucediendo, yo no sé si don José Antonio sabe, pero en Costa Rica, por ley, se tiene que destinar el 8% del Producto Interno Bruto, o del presupuesto, no sé, en
educación en educación. En general. En general. Obligatorio. Obligatoria. Y resulta que eso es 2% más de lo que gasta Finlandia y un montón más de lo que gasta en Suecia y un montón. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Sí, algo gastamos? pasa, está claro. ¿Qué sucede? Que estamos invirtiendo tanto y que más que una inversión parece un gasto porque no estamos produciendo, vamos a ver, porque nuestros estudiantes de primaria y secundaria no están siendo lo suficientemente buenos como para Llegar a la aprobar exámenes que les permitan llegar a la universidad. Entonces, para equipararse con el sistema privado en primaria y en secundaria, uno dice, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Entonces, ¿es excluyente la universidad? No, en realidad no lo es. El sistema que lo precede es el que los está excluyendo. Entonces, también parte de los compromisos que así ha adquirido la universidad es trabajar en proyectos de investigación, de extensión y de docencia para los formadores docentes, de manera que la educación de alguna manera vaya subiendo, la educación primaria y secundaria vaya subiéndola, para que precisamente esa movilidad social se dé, para que esa exclusión no ocurra, ¿verdad? No ocurra. Entonces, yo creo que hacia ahí debemos ir. Por supuesto que, vamos a ver, la universidad pública no puede acoger a todos, ¿verdad? No. En este momento yo creo que lamentablemente no. Lamentablemente no. Entonces, más o menos entre todas las universidades públicas tenemos una matrícula como de más o menos 70,000 estudiantes. Bueno, la UNED tiene muchísimas más, ¿verdad? Sí. La UNED tiene muchos imagino. más, ¿verdad? Sí, educación pero, a distancia. porque es educación a distancia. Sí, sí. Pero tenemos más o menos el 50% de la matrícula, porque el otro 50%, o sea, 5 universidades tenemos el 50% de la matrícula en educación superior y 53 universidades privadas se reparten el otro 50%. Entonces, uno dice, bueno, habemos 5 que estamos haciendo por 53. Bueno, y esto es inversión pública, Claro. ¿sí? Y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, que si somos incluyentes o somos excluyentes, yo creo que somos muy incluyentes. Y estamos haciendo el esfuerzo que nos corresponde. Por supuesto... Pero no deberíamos entonces ser más proactivos en precisamente tomar acciones o exigir acciones que aseguren que esa educación primaria y secundaria sobre todo doten a los muchachos de lo necesario para llegar a la universidad, Sí, porque con un índice de aprobación Claro. como el que tiene el examen de bachillerato en este país es excluyente ya de por sí, porque Claro. cerca del 40-50% de la población no aprueba el bachillerato en primer momento y en cantones pobres el índice es aún más alto. Entonces tenemos una serie de muchachos y muchachas que al no aprobar bachillerato no pueden entrar a la universidad ni pública ni privada Porque no aprueban. porque no aprueban. Claro. Nosotros en mi país la situación no es esa. Afortunadamente, no que no sea esa como excluyente. Primero porque, he dicho antes, nosotros no tenemos universidades privadas, tenemos muy poquitas, con lo cual las universidades públicas prácticamente soportan el 80 y tantos % de los chavales que vienen a la universidad, con lo cual indudablemente nosotros eso no lo tenemos. Sí tenemos el problema de la baja formación en primaria y en secundaria de los chiquitos. Ese problema sí lo estamos teniendo. Desde las facultades de educación, indudablemente, ahora mismo se está abriendo un debate importante de cómo tenemos que mejorar la formación de nuestros formadores para que eso incida en el colegio, pero no tenemos el problema de una baja de aprobados en el bachillerato. Nosotros, en la prueba de selectividad, que le llamamos nosotros, que es la prueba de entrada a la universidad, los índices están rondando el 85% de aprobados, es decir, que suspenden muy poquitos. Habrá que ver también, y es meterme donde no me llaman, pero me lo vaya a permitir, habrá que ver también las pruebas estandarizadas que se están usando, por qué están provocando el que haya ese índice de aprobados tan bajo. Algo está pasando, algo falla. No puede ser que el mismo sistema esté dando una formación y después esté evaluando de manera diferente, de manera que esté exigiendo en la evaluación mucho más de lo que le están dando. Es decir, eso es un contrasentido. Es decir, nosotros, por ejemplo, hablando ahora de PISA o de cualquiera de estos resultados, son pruebas estandarizadas que no tienen absolutamente nada en cuenta
ni las culturas, Claro. ni las enseñanzas, ni los países, nada. Entonces, si estamos teniendo pruebas estandarizadas que no están en consonancia con lo que estamos aprobando, evidentemente ese Estamos en sesgo que se está desventaja. produciendo, habrá que ver qué está pasando en esas pruebas. Claro. Es decir, habrá que replantearse. Probablemente sí, la mejora en el sistema de enseñanza en primaria y secundaria, pero desde luego la prueba de evaluación para entrar a la universidad no está a la altura de lo que está pasando hasta que se llegue allí. Eso habrá que revisarlo también, porque no tiene mucho sentido. En mi país, que quizás es todo lo contrario, la prueba de selectividad no puede aprobar tanta gente, es decir, aprueban todos. Claro, Y todo el mundo dice, pero si la prueba es mucho más fácil de lo que yo di en el bachillerato. Claro, eso tampoco se puede llegar a eso, pero indudablemente tiene que estar balanceado, y en este caso a mí me da la sensación, sin conocerlo, sin conocer que está absolutamente desbalanceado, ¿no? Podría ser. Podría claro, ser una razón, claro, sí. claro. Sí. Muy bien, vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos aquí en Una Mirada. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con los retos de la educación superior. Uno de ellos es el tema de la calidad y la pertinencia. La decana del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional, Floribert Richmond, considera que la educación superior tiene retos muy importantes en esta materia. La universidad tiene retos que son casi de carácter permanente. Uno de ellos es que la calidad de la formación universitaria sea generada por una oferta académica pertinente y que tenga un gran impacto social. Es decir, la universidad proponiendo soluciones a los problemas más agudos de la sociedad costarricense, realmente como un ente de responsabilidad social. Un segundo reto pienso que tiene que ver con el fomentar y dar continuidad a los valores que se han propuesto por parte de los niveles previos de educación. Es decir, no podemos como formadores universitarios dejar de lado el respeto por la vida, el respeto por el ser humano, el desarrollo humano sostenible, el respeto por la diversidad cultural. Son elementos que tenemos que considerar para fortalecer la formación profesional universitaria. Un tercer reto sería el constante mejoramiento en la oferta académica. Esto sería a partir de los procesos de autoevaluación, de acreditación, de reacreditación de las carreras, pero no como fines en sí mismos, sino como procesos investigativos que nos lleven a revitalizar la oferta académica de la universidad y renovarla. Por su parte, la decana del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, Liliana Castillo, considera que un reto muy importante de la educación superior es formar estudiantes para los cuales la vida tenga sentido. La educación superior tiene un reto mayúsculo y que considero importante que en el marco del tercer Congreso de Educación Superior que se está organizando, se ha decidido precisamente visualizando esas problemáticas de realidades nacionales e internacionales que se invisibilizan, tener como ejes el eje de paz mundial y educación superior, ética y educación superior. Creo que a eso debe apuntar la educación superior. Hoy reconocemos que ese diálogo de la educación superior debe ser permanente, traspasa lo que es el currículum. No podemos pensar que el discurso o las mallas curriculares, los planes de estudio sean suficientes, porque la vivencia y la ética son aspectos de la cotidianidad. Por lo tanto, tiene que haber congruencia entre el discurso y la actuación. Sabemos que somos modelos y de eso también aprenden nuestros estudiantes. Considero también que entonces la universidad tiene el gran reto de formar seres humanos para los cuales la vida tenga sentido.
en todas sus dimensiones y en todas sus manifestaciones. Un reto muy importante que se gesta en el aula, pero que va más allá de ella, ¿verdad? Ese formar personas comprometidas con su sociedad, comprometidas con el cambio, para las cuales la vida tenga sentido, como dijo doña Ileana, que tiene mucho que ver con los temas que ustedes se plantearon en el Congreso en torno a, ¿verdad?, al apoyo a la gestión de una sociedad más pacífica, más inclusiva, donde la ética sea importante. Suena bonito, ¿eh? Suena lindo. Sí. Sí, ese es todo un tema porque, vamos a ver. Suena bonito. Vamos a ver, podríamos hablar sobre lo rápido que transcurre el tiempo, sobre lo líquida que puede ser la existencia de alguien, lo etérea, y trabajar con muchachos de 19, 20, 21 años y venderles valores, principios. Qué responsabilidad, ¿eh? Es bastante fuerte. O sea, es una responsabilidad, como dice don José Antonio, es una enorme responsabilidad que nosotros adquirimos. Porque yo trato de ser bastante enfático en mis cursos y con los profesores de mi posgrado, de que nosotros tenemos gente y nosotros formamos gente. Vamos a ver, a mí me interesa la persona y yo quiero que salga un ingeniero que es persona, un médico veterinario que es persona, no una persona que es médico veterinario. Claro. ¿Sí? Porque en ese hallarle sentido a la vida, pues qué más sentido que servir y hacerlo Claro. bien y hacerlo, vamos a ver, con ética, hacerlo con vocación, hacerlo con ganas, hacerlo porque eso es lo que uno escogió. Y lo mismo recibir cuando se recibe un servicio, recibirlo con agradecimiento, recibirlo con felicidad. Por supuesto, si cada quien hace su trabajo, todos somos felices, eso es parte del asunto, ¿verdad? Y yo creo que esa es parte de la formación que nosotros tenemos que dar. Yo me imagino que el reto, digamos, para don José Antonio, como en una facultad de educación. formando profesionales de educación. Sí, formando formadores. El reto es tremendo, ¿no? Sí. Es un reto impresionante. Y yo se lo digo a mis alumnos, igual que tú, Juan José. Es decir, yo quiero que de aquí salgan personas. Es decir, si un maestro, un profesional de educación, no es capaz después en la escuela de transmitir eso, ¿no? de transmitirles a los chiquillos pues esos valores, esa ética que tiene que presidir cualquier momento de nuestra vida. Pero en algo nos estamos equivocando, porque no estamos precisamente en una época en la que la ética brille enormemente, todo lo contrario. Estamos en una época, yo creo que no ha habido más corrupción, por lo menos que se conozca. Conocida, sí. Conocida. Por lo menos que se conozca, documentada, que se conozca como estamos teniendo ahora. Y esos son frutos de las mismas universidades en las que nosotros estamos formando. Algo se está haciendo mal o algo hay mal. Algo nos falta. Algo pasa en esta sociedad, hay algo enfermo que nos está impidiendo llegar, o por lo menos, afortunadamente son los menos. O eso me gustaría pensar, que afortunadamente son los menos. Un punto como ese que usted menciona nos lleva precisamente a otro de los retos, tal vez uno de los más importantes, que gira en torno al cual gira todos los que hemos hablado, que es que la educación superior siempre tiene que ser crítica de sí misma. Por supuesto. Y estarse repensando continuamente, Claro. no con base en sus necesidades, sino en las necesidades de la sociedad a la que atiende. Hay un tema que es un tanto difícil y es que en estos tiempos actuales donde hay un arrollador desarrollo científico y tecnológico se están dejando de lado los valores. Claro. Y los muchachos ahora y las muchachas prefieren chatear que la comunicación personal, interactuar. Entonces yo le mando un mensajito antes de hablar con la persona. Entonces yo pienso que independientemente de la formación que tengan los muchachos y las muchachas, yo puedo ser un excelente médico veterinario, puedo ser una excelente bióloga, puedo ser una excelente bibliotecóloga, pero ante todo debe ser un excelente ser humano. Claro. Porque independientemente de todo este mundo actual, ¿verdad?, que está tan convulsionado y tan complicado, si nosotros no fomentamos en las personas que tenemos a cargo en las aulas los valores, ¿a dónde vamos a llegar?
porque Pero se está realmente, perdiendo. ¿cuántos de nuestros profesionales hacen eso en clase? Exactamente, Sí. esa ¿Cuántos? es la situación, exacto. ¿Cuántos no llegan a clase Por y dan su supuesto. clase de matemáticas, Exacto, por decir exacto, algo, me da igual, exacto, claro. y llenan la pizarra de fórmula y eso es todo lo que Exacto, dan ¿y al dónde cabo está del esa día? parte importante de formar verdaderos seres humanos, ¿verdad? Ahí es donde está el Sí, repensarnos, ¿verdad? porque Cada quien individualmente, Tenemos pero la nuestros institución como Claro. una institución social Sí. que, volviendo a lo que dijimos al inicio, tiene una importante función pública porque está al servicio de la sociedad, tanto en la formación de profesionales como en la transferencia del conocimiento necesario para hacer que las cosas cambien. Ahora, toda esta conversación la hemos tenido en el marco del tercer Congreso Internacional de Educación Superior. Dado que ya se nos acabó el tiempo, Lucía, ¿dónde puede la gente ubicar más información sobre el CIESUB y todos estos temas de los que hemos hablado? Bueno, nosotros tenemos una página web, www.ciesub.una.ac.cr, donde vamos a poner todas las ponencias que se discutieron en el evento. Y también tenemos un Facebook, bueno, ahora la gente accesa más Facebook que el web, y el Facebook es www.facebook.com/CIESUB 2014. Entonces ahí tendrán la oportunidad de ver de poder leer las ponencias que se discutieron en el Congreso, así como las conferencias de los conferencistas que tuvimos aproximadamente 10 conferencistas, entonces ahí estarán disponibles. Pues perfecto, ojalá esta conversación que hemos tenido tan agradable, pero también el material que se ha derivado del CIESUB sirva para que tanto la gente que trabaja en las universidades como la sociedad en general reflexione un poco más sobre la importancia que tiene la educación superior en la construcción de una mejor sociedad para todos y todas. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Nos vemos la próxima semana con otro interesante tema aquí en Una Mirada. Hasta pronto.